Los cambios comenzaron sutilmente en su hogar. La madre de Joy notó que los pasos de su hija se hacían más pesados cada mañana, esos pequeños hombros cargando un peso invisible. La cocina, una vez llena con sus canciones matutinas, se quedó en silencio excepto por el tintineo de las cucharas de cereal contra los tazones. Las excusas de Joy surgieron gradualmente: un dolor de estómago aquí, un dolor de cabeza allá. Su madre le acariciaba la frente buscando fiebre, encontrando nada más que piel cálida y ojos bajos. Tal vez solo 5 minutos más en la cama. Joy susurraba tapando las sábanas. Esos minutos se alargaban más cada día, hasta que las mañanas se convirtieron en una lucha constante. Las obras de arte revelaban los cambios más profundos. Joy siempre había cubierto su refrigerador con dibujos de colores del arco iris de su familia, sus amigos, su gato Mr. Whiskers. Ahora marcas oscuras de crayón llenaban sus páginas. Garabatos pesados presionando a través del papel. Su madre encontró estos dibujos arrugados en la mochila de Joy, escondidos como secretos. Sus rituales nocturnos también cambiaron durante los baños. Cuando una vez crearon historias mágicas sobre sirenas, Joy se sentaba en silencio sosteniendo un patito de goma que ya no traía sonrisas. Las preguntas de su madre flotaban sin respuesta en el aire húmedo. ¿Cómo estuvo la escuela hoy, cariño? Silencio. ¿Jugaste con tus amigos? Un pequeño encogimiento de hombros. Los cambios no se limitaron a casa. En la escuela, los maestros notaron el retiro de Joy de las actividades de clase. La señora Thompson, cuyo hijo compartía la clase de Joy, mencionó cómo Joy ya no levantaba la mano durante el círculo de cuentos. Otros padres la observaron sentada sola en el almuerzo, quedándose atrás durante los juegos del patio, volviéndose cada vez más retraída. Cada noche la madre de Joy veía a su hija dormir, luchando por comprender esta transformación. Sus propios recuerdos de infancia de enfrentar un racismo sutil le hicieron apretar el estómago de preocupación. Reconoció cómo la discriminación podía llevar una sonrisa profesional, minando el espíritu de un niño en donde otros podrían extrañar. La casa tenía una energía diferente ahora. La madre de Joy se encontraba mirando a su hija colorear tranquilamente en el piso, desesperada por romper cualquier barrera que se hubiera formado. Breves momentos de la antigua Joy aparecía una sonrisa rápida mientras alimentaba al señor Whiskers entusiasmo por un libro favorito, pero estos se sentían como raros destellos de luz del sol a través de las nubes. Lo más revelador eran las despedidas de la mañana. Joy agarraba la mano de su madre con una intensidad inusual, respirando profundamente antes de entrar a la escuela. Estos pequeños gestos decían mucho sobre la lucha interna de su hija. La madre de Joy se sentía impotente al ver a su brillante y vibrante niña retirarse en sí misma, cargando un peso que ningún niño debería soportar. Ningún niño debería tener hijos. La señorita Anderson caminaba por su salón de clases con gracia practicada, su blusa planchada y su sonrisa constante, una fachada magistral para sus colegas. Encarnaba a la maestra modelo, hablaba apasionadamente sobre la inclusión durante las reuniones del personal. Sus manos cuidadas se movían expresivamente mientras discutía sobre la celebración de la diversidad. Pero dentro del salón de clases estaba ella. Ejercía un tipo diferente de autoridad. Sus comentarios sobre la apariencia de Joy venían codificados en una falsa preocupación. Oh, cariño, tus trenzas se están soltando otra vez. ¿No quieres verte ordenada como los otros niños? Cada palabra calculada para hacer que Joy se sintiera diferente mientras se mantenía una negación plausible. El aula se convirtió en un laberinto de aislamiento cuidadosamente construido. El escritorio de Joy se apartaba de los grupos amistosos donde se sentaban otros niños, justificado con excusas que sonaban razonables sobre la iluminación y las distracciones durante las actividades grupales. La señorita Anderson emparejó deliberadamente a Joy con estudiantes que ya habían elegido a otros compañeros, ingeniando momentos de rechazo incómodo. Pequeños accidentes salpicaban los días de Joy con una frecuencia inquietante. Un golpe durante la hora del cuento la hacía caer de su cojín. Un movimiento rápido tiraba su botella de agua y empapaba sus zapatos. Cada incidente era seguido por una preocupación exagerada que rayaba en la burla. Oh, cariño, realmente debes tener más cuidado, Joy. Trabajemos en tu coordinación. ¿De acuerdo? Durante las artes y manualidades, M. Anderson se movía entre las mesas ofreciendo elogios genuinos a otros estudiantes, mientras reservaba sonrisas tensas y calculadas. Pausas para el trabajo de Joy. Eso es interesante, ella diría. La vacilación precisamente sincronizada para plantar dudas. Más tarde, el trabajo artístico de Joy saldría a la superficie en la basura, desgarrado y arrugado debajo de los escombros diarios. Cuando Joy levantó su mano, M. Anderson miró a través de ella llamando a otros estudiantes hasta que el brazo de Joy bajó en derrota. Cada interacción despojado otra capa de confianza, cada día añadiendo al peso de la exclusión. En este aula brillante adornada con carteles alegres y gráficos del alfabeto, M. Anderson había creado un plan de estudios de sombras 1, donde el racismo usaba una máscara profesional y empuñaba un bolígrafo rojo, enseñando lecciones que ningún niño debería tener que aprender dentro de estos muros. Cada desaire fue elaborado para el máximo impacto mientras se mantenía una negación perfecta. Cada incidente por sí solo podría descartarse como coincidencia, pero juntos formaban un
Patrón inconfundible de disminución dirigida a M. Anderson, sabía exactamente cómo romper las reglas sin romper las reglas, cómo herir sin dejar evidencia, una habilidad que había refinado con un efecto devastador mientras los adultos eran ciegos a los muros invisibles que se cerraban alrededor de Joy. Había una persona que veía todo con perfecta claridad en un aula llena de caos fabricado. Joy y Lily, una amistad improbable, se convertiría tanto en santuario como en salvación. Lily había notado por primera vez a Joy durante la hora del círculo matutino, atraída por la forma en que su compañera de clase tarareaba en voz baja mientras coloreaba a pesar de la cuidadosa orquestación de M. Anderson de grupos de juegos separados. Lily encontró formas de acercarse a Joy durante el tiempo libre. Su amistad floreció en estos momentos tranquilos, se construyó sobre crayones compartidos y chistes susurrados a medida que pasaban los días. El joven corazón de Lily se hizo pesado con lo que presenció. Vio a la señorita Anderson elogiar las obras de arte de todos excepto Joy. Vio los bocadillos de su amiga aparecer misteriosamente aplastados en la basura del aula, sin entender completamente por qué. Lily comenzó a traer galletas adicionales y rodajas de manzana deslizándolas por la mesa cuando nadie miraba. El patio de juegos se convirtió en su refugio entre los toboganes y columpios. Joy transformó su risa tan rara dentro del aula, sonó libremente. Crearon mundos enteros juntos, convirtiéndose en exploradores veterinarios y superhéroes en estos preciosos momentos. La sonrisa de Joy regresaría brillante y genuina. La realidad se entrometió incluso en su espacio seguro. Durante la hora del cuento, Lily vio el golpe de cadera de M. Anderson, el hombro de Joy, haciéndola caer de su cojín. La disculpa de sacarina de la maestra quedó en el aire mientras Joy se levantaba, mejillas sonrojadas de vergüenza. Lily vio cómo su amiga se alejó del grupo tratando de hacerse invisible a través de ojos inocentes. Lily unió las piezas del doloroso rompecabezas, notó los cambios sutiles, las sonrisas frías de M. Anderson, el escritorio de Joy alejándose más de los demás, el leve estremecimiento de su amiga ante el acercamiento de su maestra. Cada día Joy se retiró más. Sus dibujos, que alguna vez fueron coloridos, oscurecieron. Sus canciones matutinas se silenciaron y durante el almuerzo apenas tocó su comida. El punto de quiebre llegó durante el tiempo de lectura cuando los niños se agruparon alrededor de la silla de la señorita Anderson. Joy dio un paso atrás agarrando su libro favorito. La maestra ignoró la mano levantada de Joy, llamando a todos los demás estudiantes hasta que el brazo de Joy cayó lentamente, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Esa tarde, mientras otros niños dormían la siesta, Lily permaneció despierta escuchando los sollozos silenciosos de Joy. Pensó en las lecciones de sus padres sobre ayudar a los demás y defender lo que es correcto con la pura convicción de un niño que ve la verdad claramente. Lily sabía que tenía que actuar si los adultos no podían ver lo que estaba sucediendo. Alguien necesitaba mostrarles. El día siguiente amaneció con una inusual tensión en el retrato familiar de Joy. Joy abrazó su retrato familiar mientras entraba al salón de clases, obra de arte protegida entre dos piezas de cartón. Había vertido su corazón en cada detalle. La cálida sonrisa de su madre, el señor Whiskers, se acurrucó a sus pies. El pequeño collar de corazón que siempre usaba, los colores brillaban intensamente, cada uno elegido con un propósito cuidadoso. M. Anderson se movió por el aula recogiendo los retratos, sus tacones haciendo clic contra el piso del ENIAC. Cuando llegó al escritorio de Joy, se detuvo examinando el dibujo con una sonrisa tensa. Bueno, dijo sosteniendo la imagen frente a las luces fluorescentes, esto es bastante desordenado, ¿no es así? Sus dedos agarran el borde del papel. Nudillos blanqueando, todos estos colores sangrando juntos, y mira estas líneas torcidas. El aula quedó en silencio mientras la crítica de M. Anderson continuaba, su voz adquiriendo ese tono paciente exagerado que siempre precedía a sus momentos más crueles. Tal vez deberíamos empezar de nuevo, dijo, sus manos moviéndose antes de que Joy pudiera reaccionar. El sonido del papel rasgado cortó el silencio como un cuchillo. Joy observó con horror cómo su retrato familiar se rompía en pedazos, fragmentos de la sonrisa de su madre y la cola del señor Whisker flotando en el suelo como hojas de otoño. El arco iris que había creado yacía esparcido a sus pies. Sus manos temblaban mientras alcanzaba los pedazos, tratando desesperadamente de juntarlos para volver a unir de alguna manera a su familia. La espera de semanas de crueldad sutil, almuerzos aislados, empujones accidentales, bocadillos que desaparecen ignorados, manos levantadas se estrellaron a su alrededor. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas mientras se arrodillaba en el suelo, los dedos agarrando papel rasgado. Al otro lado de la habitación, Lily se sentó congelada en su escritorio viendo a su mejor amiga derrumbarse. Los otros niños se movieron incómodos en sus asientos, los ojos yendo de la alegría a la imponente presencia de Miss Anderson. La cara de la maestra no mostraba remordimiento, solo una fría satisfacción mal disfrazada de preocupación. Ahora, dijo la señorita Anderson, su voz se escuchó en toda la clase aturdida, esto es lo que pasa cuando no tomamos nuestro trabajo en serio, quizás la próxima vez te esfuerces más. Se dio la vuelta y siguió adelante para recoger el trabajo artístico del siguiente niño, como si nada hubiera pasado. En ese momento algo fundamental cambió en la atmósfera del aula. Los otros niños presenciaron las lágrimas de Joy, la verdad innegable de lo que había estado sucediendo en medio de ellos, despojado de cualquier pretensión de accidente o malentendido. Las lágrimas de Joy decían mucho que ninguna palabra podría expresar. Cada hijo de puta un testimonio
De la crueldad sistemática que había soportado. A veces las acciones más poderosas vienen de las manos más pequeñas. Mientras las lágrimas de Joy caían silenciosamente en esa sala de CL, su mejor amiga, Lily, observó sus pequeños dedos ya alcanzando el teléfono que cambiaría todo. Recordó lo que sus padres siempre le habían dicho sobre las emergencias, y en su corazón de 6 años sabía que esto calificaba durante la siesta mientras otros niños yacían en sus colchonetas y Anderson escribía en su escritorio. Los ojos de Lily permanecieron abiertos. Observó los hombros de Joy tiemblan con sollozos silenciosos, todavía agarrando pedazos de su retrato familiar roto. Cuando la señorita Anderson salió para su descanso habitual para ir al baño, Lily se deslizó de su colchoneta y alcanzó el teléfono del aula, sus pequeños dedos presionando los números que había memorizado. 911, la voz del despachador era suave y profesional. 911, ¿cuál es su emergencia? Lily habló en susurro, sus palabras saliendo con sencillez infantil. Mi mejor amiga Joy está llorando porque nuestra maestra sigue siendo mala con ella. Rompió su foto de su familia y la hace sentarse sola y la empuja a veces. Mami dice que deberíamos llamar si alguien está lastimando a alguien. 2 autos de policía se detuvieron afuera de la prestigiosa guardería. Su llegada envió oleadas de confusión a través de las oficinas administrativas. La directora se apresuró a recibirlos. Su sonrisa practicada vaciló ante la situación inesperada en el aula. Descubrieron que Joy todavía agarraba los pedazos rotos de su obra de arte mientras Lily estaba de pie protectoramente cerca, su pequeña mano descansando sobre el hombro de su amiga. Otros niños, ahora despiertos, miraban con los ojos muy abiertos mientras los adultos se agolpaban en su espacio normalmente pacífico. La voz de la directora era dulce como la miel mientras trataba de explicar esto como un simple problema de disciplina en el aula. Pero los oficiales notaron la obra de arte rota, el escritorio aislado y, lo más revelador, el marcado contraste entre la evidente angustia de Joy y la fría compostura de Anderson. Cuando un oficial se arrodilló para hablar con alegría, otro comenzó a interrogar a Lily. El relato de la niña se derramó con devastadora claridad. Cada incidente, cada accidente, cada palabra cruel cuidadosamente preservada en su memoria joven, describió los bocadillos que faltaban, los hombros empujados, las manos levantadas ignoradas, pintando un cuadro que ningún adulto podría descartar fácilmente. Otros niños, envalentonados por la presencia de figuras de autoridad, comenzaron a asentir y agregaron sus propias observaciones al creciente testimonio. La imagen de excelencia e inclusión cuidadosamente mantenida por las prestigiosas guarderías se desmoronó cuando las radios de la policía crepitaron y los teléfonos administrativos comenzaron a sonar. En ese momento, mientras surgían más historias, el instinto de justicia de un niño finalmente había expuesto la verdad que los adultos no habían podido ver. Cuando el caos estalló en el aula ese día, nadie se dio cuenta de la silenciosa asistente de enseñanza en la esquina. Sus manos temblaban mientras agarraba un cuaderno lleno de 2 meses de observaciones detalladas. Lo que había presenciado en esas páginas destrozaría los últimos restos de la fachada cuidadosamente construida de Anderson. Sarah Chen había comenzado su puesto en Anderson's Carefully Constructed Facade, la guardería, con brillantes esperanzas y un entusiasmo entusiasta recién salido de su programa de certificación docente. Había estado emocionada de asegurar un puesto en una escuela tan prestigiosa, pero dentro de su primera semana, las discrepancias sutiles comenzaron a llamar su atención. Momentos en los que la cálida sonrisa de la señorita Anderson se desvanecía en el instante en que otros miembros del personal abandonaban la habitación. El patio de recreo se convirtió en el puesto de observación principal de Sarah. Desde su posición junto a la cerca, observó el comportamiento de la señorita Anderson. El comportamiento se transformó cuando pensó que nadie la estaba mirando. La guía gentil de la maestra se convirtió en palabras duras. Ayudando, las manos se convirtieron en empujones sutiles mientras mantenían una expresión agradable para cualquier colega que pasara. El cuaderno de Sarah, lleno de patrones perturbadores durante el círculo matutino. Anderson elogiaba la contribución de cada niño, excepto la de Joy, dejando que la mano levantada de la niña flotara en el aire hasta que lentamente se marchitó. Ella deliberadamente tiró la lonchera de Joy del estante del cubículo y luego culpó al descuido del niño. La maestra se posicionó entre la alegría y las amistades potenciales, redirigiendo sutilmente a otros niños para que no jugaran con ella. El contraste entre la persona pública y privada de Anderson se hacía más marcado cada día frente a los padres. Ella encarnaba la guía enriquecedora, pero en los momentos de descuido su verdadera naturaleza emergía a través de actos calculados: alejar el escritorio de Joy de los grupos, desechar sus obras de arte, ignorar su participación en las actividades de clase. Cada incidente no dejaba marcas físicas, pero cortaba profundamente el sentido de valía de la niña. El conflicto interno mantenía despierta a Sarah por la noche. Su posición era temporal, su carrera recién comenzaba a hablar en contra de una maestra veterana, podía marcarla como una alborotadora, potencialmente cerrar puertas antes de que se abrieran. Sin embargo, cada mañana, viendo los hombros de Joy hundirse un poco más al entrar al aula, Sarah sintió que la carga de su silencio se hacía insoportable.
Las manos de Sara temblaban cada vez que documentaba otro incidente, sabiendo que estaba presenciando algo mucho más siniestro que la simple mala conducta en el aula. En esas páginas, había capturado el desmantelamiento sistemático del espíritu de un niño registrado en detalles clínicos precisos, que pronto se volverían imposibles de ignorar. El desmantelamiento sistemático del espíritu de Joy había sido meticulosamente documentado, pero Sara estaba a punto de aprender una dura lección sobre él. Poder y el privilegio en la oficina del director. 20 años de servicio de M. Anderson. El registro de la oficina del director se sopesaría contra 2 meses de sufrimiento de un niño, y la balanza ya estaba inclinada antes de que se diera vuelta la primera página. La directora Margaret Davidson estaba sentada detrás de su imponente escritorio de caoba, apenas mirando el cuaderno que Sara había colocado frente a ella. Sus dedos manicurados tamborileaban contra la superficie pulida mientras escuchaba el relato tembloroso de Sara. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas venecianas, proyectando sombras rayadas que parecían enjaularlos a ambos en este momento de confrontación. Tienes que entender, la directora Davidson comenzó su voz con ese tono particular reservado para explicar cosas obvias a personas confundidas. M. Anderson ha estado con nosotros durante más de 2 décadas, dio forma a generaciones de mentes jóvenes. Empujó el cuaderno de vuelta al escritorio sin abrirlo, como si su sola presencia ofendiera la atmósfera cuidadosamente seleccionada de su oficina. La defensa llegó en oleadas calculadas. Sugirió que Sara podría no estar familiarizada con los métodos de enseñanza de M. Anderson, y luego cuestionó la capacidad de Joy para interpretar correctamente las situaciones sociales. Cada palabra fue elegida para disminuir sin descartar directamente cuando se la presionaba. La directora Davidson sacó folletos brillantes sobre iniciativas de diversidad y políticas de tolerancia cero, empujándolos como escudos contra las preocupaciones de Sara. El proceso burocrático se desplegó ante ellos, formularios para presentar, comités para consultar, canales para seguir. Estas cosas toman tiempo, dijo la directora Davidson, su paciencia practicada contra la inercia institucional. Su muro de logros educativos y premios comunitarios se alzaba detrás de ella, un testimonio de la reputación que parecía decidida a proteger. ¿Entiendes lo serias que son estas acusaciones?, preguntó. Su tono sugería que Sara no entendía nada. El historial de M. Anderson es impecable, tenemos que considerar el impacto en su carrera, en nuestra posición en la comunidad. La reunión terminó con vagas garantías sobre investigar el asunto. Cuando se levantó para irse, la directora Davidson ya estaba volviendo a otras tareas, su despido evidente en cada movimiento. La pesada puerta de madera de Outside the Office se cerró detrás de ella con un clic final que sonó, sellando sus preocupaciones detrás de capas de indiferencia administrativa. Afuera de la oficina, Sara se apoyó contra la pared, su cuaderno presionado contra su pecho como un escudo. Los alegres carteles educativos de los pasillos, cada niño importa. Y la diversidad nos hace más fuertes, parecen burlarse de ella con sus promesas vacías. Se dio cuenta de que en esta prestigiosa institución preservar la apariencia importaba más que proteger a los estudiantes. El sistema no estaba roto, estaba funcionando exactamente como fue diseñado, protegiéndose a sí mismo y a los suyos mientras desestimaba las voces que amenazaban su imagen cuidadosamente mantenida. Los pasillos de la Academia Preston habían presenciado a innumerables padres atravesar sus puertas, pero ninguno como Michelle Thompson esa tarde, con la evidencia documentada de Sara en sus manos temblorosas y 20 años de rabia reprimida en su corazón, estaba a punto de romper la fachada de inclusión cuidadosamente mantenida de la escuela. Cada página del cuaderno de Sara golpeó a Michelle como un golpe físico. El sufrimiento silencioso de su hija, documentado con detalles clínicos precisos, pintó una imagen que confirmó sus peores temores. Las entradas se desdibujaron mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Las obras de arte de Joy destruyeron repetidamente su escritorio. Aisló su mano levantada, ignoró su pequeño cuerpo sometido a accidentes calculados. Michelle volvió a reconocer cada táctica, las mismas que había enfrentado en su propia infancia, ahora siendo utilizadas contra su niña. Sus manos temblaban mientras pasaba página tras página, recuerdos de sus propios días escolares surgiendo como fantasmas, los mismos tonos despectivos, la misma negación plausible, la misma sistemática, desmantelando el espíritu de un niño. Todo estaba allí en blanco y negro, pero donde Michelle una vez se había visto obligada a tragarse su dolor en silencio, ahora tenía evidencia concreta de la justicia que se estaba infligiendo a su hija. El camino a la oficina de la escuela se sentía como moverse a través del agua. Los miembros del personal se dispersaron ante su llegada, reconociendo la expresión de una madre que había llegado a su punto de ruptura. Empujó la puerta de la oficina, interrumpiendo una reunión entre M. Anderson y el director Davidson. Me mirarás a los ojos. La voz de Michelle cortó las cortesías artificiales. Y explícame por qué pensaste que mi hija merecía esto. Puso el
Cuaderno en el escritorio. Las páginas se abrieron revoloteando. La sonrisa practicada de la señorita Anderson vaciló cuando reconoció la letra de Sarah. La maestra comenzó a hablar de malentendidos y canales apropiados, pero Michelle la interrumpió. Mi hija dejó de cantar, dijo su voz quebrándose. Mi hermosa niña brillante, que solía despertarse con canciones en su corazón, se quedó en silencio por lo que sucedió en la escuela. El director, Davidson, intentó intervenir levantándose de su silla, pero la presencia de Michelle llenó la habitación. Cada accidente, cada obra de arte destruida, cada vez que hiciste que mi bebé se sintiera pequeño, todo está documentado aquí. Continuó con su dedo descansando en las páginas del cuaderno. Pensaste que podías romper su espíritu de la misma manera que muchos intentaron romper el mío, pero olvidaste algo crucial. Olvidaste que ella me tiene. La oficina quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración controlada de Michelle, el aire pesado con décadas de dolor acumulado y determinación. En ese momento, el poder, la dinámica cambió irreversiblemente. Ninguna cantidad de desviación administrativa podría enfrentarse a una madre que lucha por la dignidad de su hijo, armada con evidencia irrefutable y la fuerza de sus propias batallas pasadas. Las palabras de Michelle quedaron suspendidas en el aire como un trueno antes de una tormenta, revelando el primer vistazo de la fachada cuidadosamente construida de M. Anderson. Comenzando a desmoronarse. El cuaderno de Sarah había abierto una ventana a años de crueldad calculada, y ahora la verdad estaba emergiendo pas por pas. Metódica, una investigación exhaustiva, descubrió un patrón perturbador, patrón de comportamiento. Seguridad. Las imágenes de la investigación revelaron los movimientos precisos de M. Anderson, el sutil control de cadera durante los simulacros de incendio, los encuentros aparentemente casuales en el escritorio, las tácticas de aislamiento durante las actividades grupales. Cada discovery se alineó perfectamente con la meticulosa documentación de Sarah, que proporcionó marcas de tiempo que guiaron a los investigadores a momentos cruciales capturados en cámara. La evidencia se acumuló cuando las familias comenzaron a compartir sus historias. La señora Rodríguez habló de la ansiedad persistente de su hija María mientras describía las misteriosas heridas de su hijo de años pasados. Exalumnos, experiencias, pintaron una imagen de objetivos sistemáticos que no se habían controlado durante años. Sus historias individuales se entrelazaron en un patrón innegable. En lo profundo de los archivos de la escuela yacen un rastro de negligencia institucional, enterrado. Quejas de los asistentes de enseñanza, grupos sospechosos de solicitudes de transferencia y narrativas de correo electrónico cuidadosamente elaboradas revelaron cómo M. Anderson había manipulado el sistema. Que había hecho, cometió infracciones menores mientras omitía sus propias acciones, construyó un escudo protector de papeleo a su alrededor mientras socavaba sistemáticamente a sus objetivos. Surgió un perfil perturbador de la investigación. La señorita Anderson había refinado sus tácticas con el tiempo, pasando de confrontaciones obvias a manipulaciones sutiles que resultaron más difíciles de detectar, pero no menos dañinas. Se centró particularmente en niños de color seguros con padres involucrados, que parecían tomar satisfacción en disminuir su entusiasmo natural y autoestima. Lo que comenzó con el retrato familiar desgarrado de Joy había expuesto décadas de abuso oculto protegido por la reputación y la indiferencia institucional. El impacto de las acciones de la señorita Anderson se había extendido a través de cientos de vidas jóvenes, dejando heridas que muchos exalumnos aún llevaban. Sus historias finalmente emergiendo a la luz. Los muros del silencio se derrumbaron cuando los padres se reunieron afuera de las puertas de la Academia Preston, sus teléfonos en alto, para transmitir en vivo sus testimonios de prueba. Lo que había estado cuidadosamente oculto detrás de puertas cerradas durante décadas estaba a punto de explotar en millones de pantallas, transformando la lucha de una madre en un movimiento que expondría problemas arraigados en las instituciones educativas a nivel nacional. Los medios de comunicación descendieron a las pocas horas de la confrontación de Michelle, atraídos por la creciente multitud de manifestantes que compartían sus historias. La transmisión de la reportera local Sandra Chen capturó la emoción cruda de los padres cuyas experiencias reflejaban alegrías. Cada testimonio era otra grieta en la prestigiosa fachada de las guarderías. Sus voces se amplificaron en todas las plataformas y revelaron un patrón de discriminación que ya no se podía contener. Los videoclips de la confrontación de Michelle con el director se difundieron rápidamente y resonaron en familias de todo el país que reconocieron experiencias similares en sus propias escuelas infantiles. Los exalumnos de la Academia Preston emergieron de las sombras. Sus recuerdos de décadas de M. Anderson pintaron un cuadro inquietante de crueldad calculada que no había sido cuestionada. Las revelaciones expusieron una red de administradores que habían protegido el status quo, moviéndose entre instituciones mientras enterraban quejas a su paso. Cuando los medios nacionales recogieron la historia, los intentos de la Academia Preston de controlar los daños solo intensificaron el escrutinio. Su declaración desdeñosa sobre incidentes aislados se derrumbó ante la creciente evidencia. Los padres de otras escuelas de élite comenzaron a retirar a sus hijos, reconociendo patrones familiares en sus propias instituciones.
Los patrocinadores corporativos se retiraron silenciosamente, dejando la junta de síndicos para enfrentar preguntas difíciles sobre su papel en la perpetuación de un sistema que no había logrado proteger a sus estudiantes más vulnerables. El momento decisivo llegó cuando Michelle encabezó una procesión de padres y exalumnos a través de las puertas de la escuela, cada una con obras de arte rescatadas que habían sido descartadas a lo largo de los años, la vista de docenas de dibujos rotos y pinturas arrugadas en alto como un testimonio silencioso reveló el verdadero costo del prejuicio institucional bajo el implacable resplandor de la atención pública. La reputación cuidadosamente construida de la Academia Preston se disolvió exponiendo cuán profundamente la discriminación se había arraigado incluso en los entornos educativos más prestigiosos. Con la evidencia acumulándose, M. Anderson llegó a su audiencia de terminación con su traje planchado y su collar de perlas de la audiencia de terminación, portapapeles apretado contra su pecho, las luces fluorescentes de la sala de conferencias arrojaron sombras duras mientras se enfrentaba a la junta de síndicos. Su defensa cuidadosamente preparada se desmoronó antes de que pudiera comenzar. Las imágenes de seguridad se reprodujeron silenciosamente en la pantalla detrás de ella. Cada incidente se mostró con total claridad. Sus explicaciones elocuentes habituales se disolvieron en tartamudeos mientras se veía a sí misma intimidar sistemáticamente a Joy y a otros a través de los años, las perlas en su garganta parecían contraerse con cada nueva revelación. Su compostura finalmente se hizo añicos durante su último intento de justificación. Yo estaba manteniendo la disciplina en el aula. Ella insistió en que la voz se levantara. Estos niños necesitan aprender su lugar. Se detuvo abruptamente. Palabras colgando en el aire. La máscara de preocupación profesional se deslizó exponiendo lo que había debajo de 20 años de cuidadosa simulación disuelta en esas pocas palabras descuidadas. La reunión procedió metódicamente. La documentación detallada de Sara, las marcas de tiempo de las imágenes de seguridad, las quejas archivadas y el testimonio de exalumnos y personal pintaron una imagen innegable. Las protestas de la señorita Anderson se volvieron cada vez más desesperadas a medida que su carrera se derrumbaba a su alrededor. Cada pieza de evidencia golpeaba como un martillo contra el vidrio. La investigación de la Junta de Educación Estatal descubrió décadas de incidentes enterrados mientras otras escuelas se presentaban. Cada una compartía sus propias historias de transferencias sospechosas y renuncias silenciosas, revelando un patrón de daño institucional oculto detrás de referencias cuidadosamente redactadas, cartas de advertencia difundidas por el sistema estatal exponiendo su enfoque metódico para apuntar a ciertos estudiantes y sus técnicas para socavar a los niños. Mientras mantenía una negación plausible, el sistema que la había protegido comenzó a fracturarse. Los administradores que habían enterrado las quejas enfrentaron el escrutinio sobre su propia participación. La protección institucional que había permitido que su comportamiento continuara quedó expuesta. Sus mecanismos de desviación se volvieron inútiles contra el peso de la evidencia. La licencia de enseñanza de M. Anderson fue permanente. Revocó su archivo personal, que alguna vez brilló con elogios. Ahora llevaba documentación oficial de sus acciones, asegurando que su patrón de comportamiento no pudiera ocultarse a futuros empleadores. Su reputación, una vez que un escudo, se convirtió en una marca indeleble del racismo sistémico que había perpetuado cuando dejó la Academia Preston, por última vez llevando una caja de artículos personales. Los pasillos que alguna vez había patrullado ahora parecían rechazar su presencia. El mundo cuidadosamente construido donde había ejercido su autoridad se había derrumbado, dejando atrás solo la verdad que había luchado tan desesperadamente por ocultar. Mientras le había hecho justicia a un maestro, la Academia Preston enfrentó una verdad incómoda. Su sistema había permitido un comportamiento discriminatorio durante años. Los pisos de mármol y la prestigiosa reputación no podían enmascarar las fallas institucionales que ahora exigían atención. La administración comenzó una revisión integral de las operaciones de la escuela. Los consultores externos rediseñaron sus prácticas de contratación, implementando procesos de selección exhaustivos y evaluaciones de comportamiento. Avenida Aviora. Las sesiones de capacitación semanales empujaron a los miembros del personal a examinar sus propios sesgos a través de desafiantes escenarios de juego de roles basados en incidentes reales. En esos momentos incómodos, los maestros comenzaron a reconocer comportamientos problemáticos que anteriormente habían pasado por alto. El panorama físico y de procedimiento de la Academia Preston se transformó. Los sistemas de denuncia anónima surgieron en todo el campus y crearon canales seguros para las inquietudes del personal, los estudiantes y los padres por igual. Las cámaras de seguridad se convirtieron en herramientas para la transparencia. Sus imágenes fueron revisadas regularmente por un comité diverso de partes interesadas en el aula. Los espacios se reconfiguraron para fomentar la inclusión, mientras que las exhibiciones de arte celebraron el trabajo de cada estudiante por igual. Un consejo asesor de padres recientemente empoderado ganó una influencia real sobre las decisiones políticas y las opciones de contratación. Los pasillos, que alguna vez fueron prístinos, ahora se hicieron eco de discusiones francas sobre el privilegio racial y la responsabilidad en la educación. Los ayuntamientos regulares crearon espacio para conversaciones difíciles pero necesarias sobre la construcción de una inclusión genuina dentro de la comunidad escolar.
La cultura diaria cambió cuando los maestros encontraron que sus voces hablaban cuando presenciaron un comportamiento preocupante. Los estudiantes dieron un paso adelante con sus experiencias confiados en que sus informes recibirían la atención adecuada. Los sistemas de documentación rastrearon patrones y acciones disciplinarias y apoyo académico asegurando la responsabilidad en todos los niveles. La transformación trajo pérdidas y ganancias. Algunos miembros veteranos del personal se fueron sin querer adaptarse a las nuevas expectativas. Algunas familias se retiraron incómodas con discusiones explícitas sobre privilegios y prejuicios en el plan de estudios, pero por cada partida, llegaron nuevas familias atraídas por Evolution. El compromiso de la escuela con un cambio significativo. El cambio se apoderó de manera lenta pero constante como raíces que se extendían debajo de la prestigiosa fachada. Cada ajuste de política, cada conversación difícil, cada momento de responsabilidad contribuyó a la evolución de la escuela. Preston Academy aprendió su lección más difícil: la excelencia requiere más que mantener las apariencias, exige enfrentar verdades incómodas y abrazando una transformación genuina. Los pasillos de mármol todavía brillaban, pero ahora presenciaban algo más valioso que el prestigio: el crecimiento constante de una institución aprendiendo a vivir de acuerdo con sus ideales más altos. A través de la incomodidad y la resistencia emergió una nueva cultura, una construida sobre la conciencia, la responsabilidad y la inclusión auténtica. El trabajo no estaba terminado, pero la base había cambiado. En las aulas y los pasillos donde una vez prevaleció el silencio, las conversaciones honestas florecieron. Los estudiantes que una vez se habían sentido invisibles, ahora se veían reflejados en cada aspecto de la vida escolar. Preston Academy se estaba convirtiendo en lo que siempre había afirmado ser: un lugar donde cada niño realmente podía prosperar. A través del dolor del cambio emergió una institución más fuerte. La prestigiosa guardería finalmente había aprendido que la verdadera excelencia no crece de las apariencias pulidas, sino del coraje para enfrentar verdades difíciles y el compromiso con la transformación duradera. En un rincón soleado del patio de recreo, la risa de una niña comenzó a sonar nuevamente, tentativamente al principio, luego con creciente confianza. La transformación de Joy se reveló a través de cambios vívidos como acuarelas sangrando de regreso a su mundo donde una vez se había encorvado sobre su escritorio tratando de desaparecer, ahora estaba sentada erguida, sus hombros relajados y abiertos. En su nuevo salón de clases, Joy encontró maestros que celebraron su presencia, mostraron su obra de arte, ocupó un lugar destacado y se aseguró de que su voz se escuchara durante las discusiones. Estos actos constantes de validación ayudaron a reconstruir lo que se había dañado. Lily permaneció a su lado. Su amistad se profundizó cuando Joy comenzó a tomar la iniciativa en sus imaginativas aventuras en el patio de recreo. Su voz se transmitía por el patio con una fuerza recién descubierta. Su obra de arte contaba la historia de manera más vívida. Los garabatos oscuros dieron paso a explosiones explosivas de color cuando Joy experimentó con nuevos materiales. Sus retratos familiares se hicieron más grandes, más audaces, con su madre dibujada, de pie, alta y fuerte. Firmó su nombre en letras grandes y orgullosas en la parte inferior de cada pieza. Las canciones de la mañana regresaron a su hogar, primero como un zumbido tranquilo y luego como melodías a todo pulmón. Joy creó versos sobre la valentía y la piedad. Sus letras transmitían sabiduría. Más allá de sus años, su madre a menudo se encontraba parpadeando para contener las lágrimas al escuchar estas canciones de resiliencia. Joy desarrolló un instinto protector hacia otros estudiantes, especialmente los recién llegados. Invitó a los niños tímidos a unirse a sus juegos. Compartió sus materiales de arte y habló cuando notó que alguien se quedaba fuera. La experiencia le había dado una conciencia del dolor de los demás y la determinación de prevenirlo, mientras que los movimientos repentinos o las palabras agudas aún podían hacerla estremecer. Joy había aprendido que ser fuerte significaba enfrentar miedos y de pie de todos modos se llevó a sí misma con un forjado a través de adversidad y fortalecida por el amor. Sus nuevos maestros notaron sus cualidades de liderazgo emergentes y su desempeño académico se disparó, ya que ya no desperdiciaba energía tratando de hacerse pequeña. Cada mañana trajo energía fresca a su hogar. Joy se despertó cantando, eligió su ropa con confianza y empacó su bolso con emoción. Su recuperación demostró que un espíritu protegido por el amor y apoyado por la justicia podría emerger más fuerte, más sabio y más decidido a brillar. Mientras que la historia de Joy concluyó con justicia en Preston Academy, su coraje encendió una transformación que llegó mucho más allá de su comunidad. Los padres de todo el estado comenzaron a reconocer patrones sutiles en las escuelas de sus hijos, viendo respuestas a situaciones familiares a través de nuevos ojos más perspicaces. La respuesta fue inmediata y poderosa. Los distritos
Escolares vieron un aumento en los informes de incidentes a medida que los padres transformaron su creciente conciencia en acción. Aquellos que anteriormente habían desestimado las ansiedades escolares de sus hijos, ahora documentaron comportamientos preocupantes y presionaron para investigaciones exhaustivas armados con teléfonos inteligentes y determinación crearon registros detallados de interacciones que alguna vez podrían haber pasado desapercibidas. Las comunidades comenzaron a conectarse a través de las redes sociales formando redes de apoyo que evolucionaron en organizaciones formales. En estos espacios voces aisladas encontraron fuerza colectiva. Los padres compartieron estrategias de documentación y técnicas de navegación para procedimientos administrativos al tiempo que ofrecían cruciales apoyo emocional a las familias que enfrentan desafíos similares. El escrutinio se intensificó en todas las instituciones educativas. Escuelas prestigiosas que habían confiado en sus reputaciones se encontraron respondiendo caminos para un cambio significativo. Preguntas difíciles sobre sus prácticas. Los padres exigieron transparencia en los registros disciplinarios y los procesos de toma de decisiones. Impulsar las reuniones administrativas a la vista del público a través de transmisiones en vivo y sesiones grabadas. Las comunidades locales se sumergieron profundamente en conversaciones sobre el racismo sistémico en la educación. En bibliotecas y centros comunitarios, las familias se reunieron para compartir experiencias mientras los expertos en educación ayudaron a identificar prácticas discriminatorias. Estas discusiones francas, aunque desafiantes, crearon caminos para un cambio significativo. El movimiento llegó a los legisladores estatales, que comenzaron a revisar las políticas educativas bajo la presión de grupos de defensa de padres enérgicos. Nuevas leyes fortalecieron los requisitos de informes y las protecciones de los denunciantes, mientras que las escuelas enfrentaron comités de supervisión mejorados facultados para hacer cumplir el cambio. Las instituciones privadas sintieron el cambio cuando los futuros padres llegaron con preguntas detalladas sobre las políticas contra la discriminación y los procedimientos de notificación de incidentes. Sus prestigiosas reputaciones ya no brindaban refugio de la rendición de cuentas. En cambio, necesitaban demostrar un compromiso real con la equidad y la justicia. Los niños absorbieron estas lecciones a su manera. La historia de Joy compartida apropiadamente entre estudiantes jóvenes les enseñó la importancia de hablar en contra de la injusticia. Aprendieron que sus voces tuvo peso y ese coraje frente a la injusticia merecía celebración. Lo que comenzó como la postura de una madre por su hija había provocado un cambio fundamental en cómo las comunidades abordaban la equidad educativa. La transformación se reveló en políticas y procedimientos modificados, pero más importante aún, en una nueva comprensión. Mantener la paz superficial a expensas de la justicia ya no era aceptable. Al final, no fue la junta escolar, la cobertura de los medios o incluso la policía quienes primero se opusieron a la injusticia. Fue una niña de 5 años con un teléfono y un sentido inquebrantable del bien y el mal a través de las lágrimas de Joy y el coraje de Lily. Un sistema construido sobre el silencio comenzó a desmoronarse reemplazado por algo más fuerte. La verdad dicha con la voz clara de un niño. Recuerde que el cambio positivo comienza con pequeñas acciones. Si desea continuar enfrentándose a la injusticia, haga clic a la izquierda para ver nuestro video revelador donde el comportamiento racista de un maestro sorprende a la escuela después de apuntar a la hija del director, o haga clic a la derecha para ver la poderosa historia de Tara, una mujer negra que enfrenta prejuicios raciales durante el parto. Sus acciones pueden marcar la diferencia. Dé el siguiente paso mirando ahora.